Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos ahora a tratar de explorar el tema de los derechos humanos. ¿Qué está pasando en realidad en toda esta agenda relacionada a la aplicación del régimen de excepción, sus impactos, sus falencias y una serie de vacíos que ha demostrado? Recientemente, la directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, ha tenido la posibilidad de presentar casos concretos, investigaciones específicas sobre algunos de los hechos que han sido generados por esta aplicación del régimen de excepción. Casos que en realidad aún no han tenido respuesta por parte del oficialismo. Pero estos casos ahora han llegado a las puertas de Naciones Unidas y de la OEA, así como de otros congresistas de Estados Unidos. Esto, de alguna manera, ha generado alguna reacción a nivel nacional y ahora vimos a Ingrid interponiendo una denuncia ante la Fiscalía por amenazas y una serie de acciones que se califican como criminalización de los defensores de los derechos humanos. Vamos a conversar de todo esto y del papel que ahora representa el tema de la denuncia y velar por los derechos humanos, que es un tema que en realidad sigue siendo aparentemente un tema al que no le quiere abrir las puertas y no quiere abordarlo de manera seria el actual régimen. Ingrid, gracias por el espacio, gracias por compartir con nosotros y darte la bienvenida al programa. Buenas tardes, Fran. Un saludo. Bueno, buenas tardes, noches, ya, ¿verdad? Un Sí. saludo a sus seguidores. Eh, bueno, realmente el tema del que vamos a hablar es bastante complejo, preocupante, porque es una nueva ola de ataque del gobierno, ya no a personas, digamos, en una calidad ordinaria, inocentes en general, sino que ya con una calidad de defensores de derechos humanos que justamente denuncian los actos arbitrarios e ilegales del gobierno contra población inocente y contra otros defensores de derechos humanos. Entonces, es bien delicado. Mire, el socorro jurídico humanitario, justamente nosotros nacimos a partir de todos estos actos arbitrarios en contra de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, de sectores más pobres del país, pero también defensores de derechos humanos, que se les aplicó el régimen de excepción. Que hay que recordar que el régimen de excepción por ya 27 meses no es ningún éxito, porque éxito sería que el plan control territorial haya funcionado y no tener necesidad de quitarnos las garantías y derechos fundamentales establecidos en el artículo 29 a toda la población. Entonces, el hecho de que defensores de derechos humanos denunciemos esto abiertamente, hagamos uso de nuestro derecho a, primero, libertad de pensamiento, libertad de organización y libertad de expresión, es algo que a este gobierno evidentemente no le gusta. Lo hemos hecho en sede nacional y esto tengo que decirlo. Nosotros reiteradas veces hemos pedido audiencias en las instancias competentes de primera línea de defensa de derechos humanos del gobierno. Jamás Ujú. se nos ha otorgado, por ejemplo, una reunión con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Delega en otros procuradores o procuradoras la responsabilidad que ella tendría de revisar los casos que le estamos presentando, sobre todo aquellos que significan mucho riesgo para la pérdida de vida de las personas que representamos, pero no les importa. De igual manera, hemos acudido ante el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, imagínense el nombre que le pusieron, porque hace cualquier cosa menos eso. Eh, pero tampoco lo que hemos recibido son, hasta cierto punto, ataques y emplazamientos cuando le preguntamos cosas como, por ejemplo, una vez le hice una pregunta en el Twitter, hoy X es una plataforma, ¿verdad? Yo le pregunté, mire, comisionado, ¿qué le parece el fenómeno de que en penales como Mariona, Izalco, Apanteos, Bartolinas, ahí es donde están poniendo los muertos las personas procesadas no condenadas? Contrario censo de lo que pasa en el SECOT, que es con el que el gobierno se vende para el mundo, que es una cárcel de primer nivel, con una clínica de primer nivel también, con gimnasios, donde caben 40.000 personas, pero solo tienen 14.000, pero ahí los alimentan, ahí no tienen escabiosis, ahí no mueren. Solo hay un fallecido en estos 27 meses en el SECOT y venía de estar en Mariona y en Izalco y fue a morir 15 días después del SECOT, pero la gran mayoría son gente condenada desde antes del régimen
trasladada de penales como Zacatrás, Izalco, Mariona, entre otros, a ese SECOT como privilegios que les están dando porque están holgados. Caben 40.000 y hay 14.000 nada más. Bueno, hay un 5% de gente que sí, ellos para hacer el show, ¿verdad? Sí son gente procesada. Nosotros tenemos un caso ahí de una persona inocente, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes penales, pero eso pues son pocos los casos, mínimo. Bueno, ¿qué le quiero decir yo? Todo esto nosotros lo estamos denunciando permanentemente en El Salvador. Hemos recurrido a las instancias competentes de primera línea de defensa de los derechos humanos que por ley deberían escuchar a las organizaciones de sociedad civil, porque las organizaciones de sociedad civil existimos no porque no queremos, ¿verdad? Es porque la ley nos Ujú, allana el camino para hacerlo y deben escucharlo. No lo hicieron. Bueno, aquí viene lo que usted me preguntaba. ujú. Salimos a la sede internacional, Fran. Salimos a Washington y a Nueva York. Bueno, primero quiero decirle, y aunque a ellos no les gusta, pero primero salimos porque nosotros tenemos permiso de visitar ese territorio estadounidense porque no somos delincuentes, ¿verdad? No pactamos con pandillas, no somos antidemocráticos, ni quebrantamos el Estado de Derecho y por lo tanto, cuando queremos salir a esos territorios nos dan la visa, ¿verdad? Famosa o el permiso para salir a tanto a Estados Unidos como a Europa y otros países del mundo. Como a diferencia de los diputados de Nuevas Ideas, que hay muchos que no tienen visa. Hay otros funcionarios Ujú, de ministerios tampoco la tienen, pero eso ya no es nuestro problema. Se enojan porque nosotros nos dejan salir a contar la verdad, porque que hay lo que se llama, mire que a mí me encanta este libro y este derecho que tenemos ujú, todos. Es el derecho, mire, a la verdad. ¿Qué fuimos a decir nosotros ante los sistemas de protección de derechos humanos afuera? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, primero que aquí en El Salvador, desde hace muchísimos meses, no se respeta el debido proceso, que es un principio constitucional de todos y todas las salvadoreñas. Segundo, que hay muertes arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales dentro de los centros penales, porque las personas llegan a los centros penales que no son el SECOT, sino que son otros centros como Izalco, que es el centro de tortura y muerte más grande de este país, donde ujú. la gente está muriendo a causa de golpes, estrangulamiento o también negación de tratamiento médico, que también son torturas. Van, y quiero a usted decirle como primicia, la confirmación de 304 muertes en centros penales. A este día acabamos de confirmar la muerte de otra mujer en Apanteos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Eso fuimos a decir, eso es la verdad. ¿Y a dónde fuimos, Frank? Fuimos porque nosotros sí conocemos nuestros derechos, ¿verdad? La Constitución establece que hay tratados internacionales en el 144 que son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando el Estado de El Salvador los haya firmado y ratificado. Y por lo tanto, hacemos uso de los mecanismos internacionales que estamos hablando de los sistemas de protección, tanto de la OEA como de la ONU, que es el sistema universal, Ujú, nacional y universal. Fuimos a Washington, al corazón de Washington, donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nos recibieron comisionados de la Comisión Interamericana de relatorías como por ejemplo la tortura, desaparición forzada, muertes extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Mire qué bonito. Cuatro relatores comisionados de estas relatorías y de la Comisión Interamericana nos recibieron, nos escucharon por más de 2 horas y a quienes les dejamos nuestros informes que van en 3 vías. Primero, informe general de los 27 meses del régimen de excepción y los actos arbitrarios identificados en el mismo, informe de los delitos internacionales identificados en el régimen de excepción, informe sobre ese mismo informe de muertos, pero también un informe de, y lo más importante, el agotamiento en sede nacional. Hemos ido a todas partes aquí. El gobierno, el Estado de El Salvador no puede decir que no hemos agotado la sede nacional. En primera instancia nos hemos ido a buscar Ujú, audiencias especiales de revisiones de medidas, no les importa, no las otorgan, la gente sigue muriendo. Ya van 27 meses y van para 4 años suspendida la investigación. Hemos ujú. llevado más de 2.000 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional y no tenemos pero ni una persona liberada. Negación de justicia, ¿verdad? Y además hemos ido a denunciar, como le digo, tanto a la PDH como a otros organismos de defensores de derechos humanos de primera línea del gobierno y no les importa. Bueno, eso le fuimos a decir a la OEA. La verdad. Y se los dejamos nuestros informes y yo espero, y por lo que ellos nos manifestaron, van a tomar parte de nuestros datos para que aparezca en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al régimen de excepción, que está en este momento siendo preparado. Pero también, Fran, fuimos ante la Organización de Naciones Unidas, que es el sistema que conocemos normalmente como el sistema universal, internacional universal.
Ahí hay 194 países que conforman la ONU y El Salvador es uno de ellos. Y El Salvador, cuando acepta la competencia de la ONU, dice que se obliga, no es que si quiere o no quiere Bukele, no, porque Ujú, nuestra historia no comienza a partir de Bukele, no, nuestra historia comienza a partir de justamente esas luchas de otros defensores de derechos humanos que han peleado contra el poder político autoritario, como es este caso, y que se han logrado precisamente lograr estos acuerdos internacionales que yo le puedo mencionar los de la ONU. Hay tratados, convenios y pactos que son vinculantes de obligatorio cumplimiento. No es que si quiere o no quiere Bukele. Si no quiere y si lo violenta, pues va a tener sanciones y va a tener sendos informes de violación a derechos humanos que le van a cerrar la cooperación internacional y bueno, hay que ver a él, ¿verdad? Declaraciones internacionales que tienen una obligación moral y política, pero que también deben de cumplir y resoluciones también. Entonces, ¿qué es lo que fuimos a decir en la ONU? Lo mismo de la CIDH, que la sede nacional está agotada. La diferencia en la ONU es que no tenemos que agotar sede. Ahí en cualquier momento podemos ir. Y esto es parte de sí, lo que vamos a hacer ahorita, Fran, a educarnos, porque en mi momento más humilde le puedo decir que esto de la ONU yo tenía bastante desconocimiento, pero esta coyuntura de régimen de excepción dictatorial me ha servido para conocer, por ejemplo, que cualquier salvadoreño con el único criterio de ser humano y de saber leer y escribir y usar una computadora, no necesita ser abogado ni tener ninguna profesión en sí, específico para poder comunicarse con la ONU a través de procedimientos especiales de comunicación y decirle, mire, a mi familiar me lo torturaron en el centro penal y me lo mataron. Fíjese que no me quieren dar la autopsia, ni mucho menos fotos, que dice el control convencional a través del el protocolo de Minnesota que las autopsias deben de ser entregadas a sus familiares y debe de haber una exhaustiva investigación en torno a las muertes que suceden en centros penales, pero aquí no se hace. Entonces se violenta la ley internacional. Y eso todo lo puede ir a escribir la persona ahí al sistema de la ONU en línea. No tiene que salir del país, en línea lo puede ujú, hacer. Y vamos a iniciar nosotros una campaña para que, bueno, ocupemos esos mecanismos internacionales que tenemos por derecho. Es nuestro derecho. Entonces, y bueno, 3 horas, mire, estuvimos ante la ONU. Muy buena la recepción del delegado del Alto Comisionado de Derechos Humanos que quedó sorprendido con la información que le llevamos porque además íbamos acompañados de víctimas y no de cualquier ujú, víctima, víctimas de personas defensoras de derechos humanos que han muerto durante el régimen de excepción y que dieron su testimonio, ¿verdad? Aquí nosotros no nos estamos inventando los datos, estamos hablando porque hay víctimas liberadas que han sido víctimas de tortura en centros penales, hay víctimas familiares que tienen familiares fallecidos en centros penales, torturados en centros penales, y bueno, eso fue lo que fuimos a decir. Esto, Frank, solamente imagínense, en Washington y en Nueva York. Nueva York está la sede de la ONU, Washington la sede de la Comisión Interamericana. Eso es algo, uno, y si lo hicimos en 2 días pero estuvieron ujú, 5 días. Los demás días que fuimos a hacer, bueno, también, como nosotros sabemos que podemos hablar con representantes federales de Estados Unidos, tocamos las puertas. Es más, nos recibió un delegado de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien le dejamos también lo mismo que le he comentado para la ONU y CIDH, se lo entregamos a él. Este es un impacto porque a nivel internacional, ¿cómo está quedando El Salvador? ¿Verdad? No es la propaganda de Bukele en los TikToks, es la realidad que llevamos a través de los informes. También le voy a decir, fuimos ujú, ante representantes de la Cámara Baja, de las comisiones en el Senado, que nos recibieron también representantes de ahí, muy también anuentes de recibir nuestra información, receptivos. Y pues les dejamos ahí también todo. Fuimos también, y esto también es muy importante decirlo, con el representante McGovern, a quien le agradecimos por haber subido él una publicación en el antes Twitter, hoy X, donde pedía que se regresara la pintura de Monseñor Romero ahí sí, al aeropuerto. Le agradecimos porque mire, al recibirnos este congresista, este representante, lo primero que vimos fue la fotografía de Romero y él nos decía, es que Monseñor Romero es memoria histórica, no podían quitar la pintura. Entonces yo pedí y realmente la presión nacional, pero también la presión diplomática internacional hizo eso y le agradecimos, pero también le dejamos nuestros informes. Fran, pero además, y con esto termino esta parte antes de contestar a profundidad su pregunta, sí, fuimos ante las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, American Bar Association, que es una asociación de abogados la más grande en Estados Unidos y del mundo,
que tienen unidades de defensa de derechos humanos y que se han solidarizado con lo que está pasando específicamente con los defensores de derechos humanos, ¿verdad? También nos recibió Latin American Working Group, que es muy importante organización a nivel de sociedad civil, y también con la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, WOLA. Para Ujú, nosotros ha sido un rotundo éxito porque hemos tocado tres sectores, tanto sociedad civil, que es muy importante, CISPES también nos recibió, que es una solidaridad internacional de hace tiempo, pero tocamos sectores como sociedad civil organizada, la parte federal y los sistemas de protección de derechos humanos. Es decir, en 5 días ujú, hicimos una gira que realmente no podemos quejarnos, fue de mucho trabajo, fue muy cansada, pero tiene muy buenos resultados que ya estamos viendo. Y en el futuro, también a mediano plazo, en buenos resultados en el sentido que a El Salvador se le van a pedir informes. Y ahí va su pregunta. Claro que hicimos incidencia. De hecho, ya tenemos 2 casos donde tenemos activos procesos en la ONU, donde a los tribunales, a los jueces sin rostro, ya se les está pidiendo informe de por qué, por ejemplo, no están entregando las autopsias, ¿verdad? ¿Por qué se le ujú, niega a la familia las autopsias y sobre todo no cumple con el control convencional del protocolo de Minnesota? ¿Qué esconden? Eso es lo que les ujú. preguntamos. Mire, Fran, son más de 300 muertes en centros penales y ¿sabe cuántas autopsias hemos logrado conseguir de esas 300? Dos. No, 304. Solo dos. la Imagínense. familia. Eso es la familia, o sea, que la pide. Solo a dos familias le han Solo entregado. dos. Mire, y verá que no ha sido, digamos, como la forma normal en algún, o sea, por ejemplo, tenemos una que la conseguimos por vía normal porque la persona que pidió trabaja en la Corte Suprema de Justicia. O sea, digamos que en alguna medida se le facilitó, ¿verdad? Y tenemos, aunque la recibió vía legal, pero la otra persona no se la quisieron dar. ¿Sabe cómo la conseguimos? A través de la AFP, porque cuando se iba a hacer todo el proceso de heredar, la AFP la Ujú, tuvo que pedir y a la AFP no se la negaron. Entonces ellos no facilitan una copia. Las sí. demás, Ujú, yo les pregunto, aquí yo les pregunto, con todo respeto, pero también con una gran preocupación a las autoridades de medicina legal, fiscalía y de los hospitales, ¿por qué se tiran la bola? ¿Por qué el hospital dice, mire, yo no le puedo dar la causa de muerte porque ya venía sin signos vitales su familiar? Pregúntele a medicina legal. Y medicina legal le dice, no, fíjese que yo no tengo porque la fiscalía no ha solicitado que se haga. Y fiscalía le tira la pelota a medicina legal. ¿Por qué no dan las autopsias? ¿Por ujú, qué las dos que tenemos dice que hay fotos, pero no nos muestran las fotos? ¿Por qué no vienen añadidas las fotos? ¿Qué esconden? ¿Esconden acaso lo que hemos denunciado reiteradamente? Que hay señales de tortura, de hematomas en todo el cuerpo, de señales de estrangulamiento. ¿Qué ujú, hay dentro de los cuerpos? Mire, tenemos denuncias nosotros de personas en Izalco que manifiestan que la gente las hacen hacer sentadillas 500 sentadillas y luego les ponen un garrafón de agua que tienen que beber hasta que los dejan de golpear. Y entonces en una de las autopsias aparece que ellos hay como que se les ha llenado de agua los pulmones y uno dice, ¿pero por qué? Y por esa razón a la mayoría de gente les están poniendo neumonía, edema pulmonar. Porque claro, eso ujú, que ocurre con ese tipo de tortura, ese le hablo de 2 casos particulares, puede dar digamos, como señales o síntomas. Pero para curarse de salud, ¿verdad? Mejor lo que hacen es solo dan la autopsia, ponen edema pulmonar, pero no ahondan. Y cuando se les pide las fotos, menos porque no aparecen ahí. Y sin embargo, ujú, la autopsia dice que hay fotos. O sea, ¿qué voy aquí? El gobierno está ocultando las formas en que estas personas han muerto. Y Fran, déjeme decirle, son 300, más de 300 confirmadas, pero ujú, son más de 500 procesos de, este, ¿cómo se llama? Cuando se va a pedir el reconocimiento de cadáver, de régimen ujú, de excepción. Y aquí voy a hacer otra aclaración. El fiscal dice, es que yo no sé por qué las organizaciones están hablando tanto de los muertos en centros penales. Sí, en todos los centros penales muere gente. Sí, correcto, momento. Pero mueren después de 10, 20, 30, 40 años de condena porque se vuelven adultos mayores, adquieren enfermedades normales de la edad. Ciertamente, pero yo aquí no les hablo de ese número que también lo esconden. Es un número que no dicen cuál es porque están queriendo decir que son los 300 de los que yo hablo. No, 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 no. Ninguno de estos más de 300 muertos tenía condena. Todos estaban procesados únicamente. A todos solo se les presentó una sola vez de su vida ante un juez sin rostro, que por cierto, la ujú, Convención Americana de Derechos Humanos dice que están prohibidos, pero aquí no les importa y tenemos jueces sin rostro. Solo se les presentó a esos jueces sin rostro
una vez en su vida, los meten a un centro penal desaparecidos porque no sabemos ni siquiera en cuál centro penal están o si realmente están en un centro penal y nunca más tuvieron la ansiada audiencia de revisión de medidas, peor la audiencia preliminar, ni mucho menos la vista de la pública. Ujú, Murieron bajo la tutela del Estado, murieron bajo la tutela de Osiris Luna y de los directores de centros penales, ¿verdad? ujú, Y muchas de estas personas, Fran, fíjense qué grave, porque ya tenemos identificadas decenas, tenían orden judicial de libertad. Ahí ya tenemos nosotros identificado al principal responsable, que es Osiris Luna, y los directores de centros penales, que teniendo estas personas órdenes judiciales de libertad, no les dejaron salir y murieron en un centro penal o en un hospital. Grave, grave, porque esto dice los tratados internacionales, que cuando a una persona, porque en los centros penales que están haciendo los custodios, lo golpean hasta que quieren que acepten el delito de asociaciones ilícitas y la gente no es marera, los 26.000 inocentes por los que hablamos. Entonces, con aquiescencia del Estado, los custodios están haciendo esto y matan gente ujú, adentro. Eso se llama delito internacional, porque subsidiariamente, si bien es cierto, se van a individualizar los casos, vamos a ir uno por uno de los custodios, pero también es cierto que subsidiariamente va a pagar el Estado y responsabilizar también a los altos funcionarios, porque con aquiescencia de los altos funcionarios del Estado se está matando gente en centros penales y no les importa. Son tan indolentes, ¿verdad? No les importa el sufrimiento de la gente, de las familias, de la gente pues adentro que está siendo violentada. Bueno, y eso ujú. hay que denunciarlo, ¿verdad? Eso le podría decir en términos generales de la importancia de salir. Hoy hemos salido de Sí, Estados Unidos, pero vamos a salir a otros países que incluso nos están pidiendo que vamos y que contemos la realidad, de a la luz de nuestros casos, no de lo que yo pienso, sino que de lo que las víctimas reportan, ¿verdad? ujú. De lo que las personas valientes, familiares valientes están denunciando de las muertes arbitrarias de sus familiares en centros penales. Así que vamos a seguir, Fran. Vamos a ver, primero quiero preguntarte esto porque hay varias cosas que me han quedado ahí en el camino, pero ¿cuál fue la reacción, cuál fue la respuesta de los funcionarios que los atendieron? Porque al escuchar en realidad una, una situación como la que nos has comentado ahora, Ingrid, en realidad hasta pone un poco los pelos de punta. O sea, ¿qué es lo que expresaron los funcionarios con los que se vieron en los tres niveles con los que tuvieron posibilidad de encontrarse? ¿Qué es lo que expresaron? Si pudieras compartirlo un poco con la audiencia. Claro que sí. Mire, hay un común denominador que es sorpresa, Ujú, preocupación. Sorpresa y preocupación, al grado que el Estado ya comenzó a recibir solicitudes de informe, por lo que hemos ido a informar a los sistemas de protección de Naciones Unidas y de la OEA, pero también a esos otros sectores que fuimos a tocar. Miren, nos dicen lo mismo. Si es que lo que ustedes nos están diciendo es así, lo que las víctimas que nos han venido a dar su testimonio de Estados Unidos es así, quiere decir que el Estado de El Salvador está incumpliendo con tratados internacionales, con pactos, con convenios, con resoluciones y declaraciones que tienen un carácter vinculante de obligación política y moral y por lo tanto son merecedores de sanciones, son ujú, merecedores de pasar a la lista de los países más violadores de derechos humanos, ¿verdad? Ahora, eso se lo digo, yo cuando fuimos, por ejemplo, al Departamento de Estado, mire, era una cantidad de funcionarios representantes ahí muy interesados en el tema de El Salvador. Porque, ¿qué pasa, Fran? Al mundo, Bukele, y eso, en eso hay que felicitarlo, para la propaganda nazi la aplica, pero a la perfección, ¿verdad? El hecho de ubicar un solo enemigo, él dice arena frente, cuando él viene, no, viene del frente y viene del CD y viene de Gana, porque tuvo que saltar todos esos partidos para llegar al poder ahora, antes como presidente sí, constitucional, está como inconstitucional, ¿verdad? A través de nuevas ideas. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? Él vende muy astutamente al mundo la idea de que con la entrada de él, ¿verdad? Mágicamente desaparecieron los 20 homicidios a 5, 3 y 0. ujú, Lo que no dice que ciertamente la baja de homicidios existe, pero es a causa de la tregua que él trae de 2014-2016 con las pandillas. Debería de ujú. ser sincero y decir, mire, nos ha funcionado. Seguir negociando con las vidas de los salvadoreños nos ha funcionado, ¿verdad?
Se nos ha caído la tregua, fíjense, 4 veces significó 19, 45, 60 y 87 vidas, ¿verdad? Y ni modo, tuvimos que hacer, echar mano del régimen de excepción, darle prerrogativas, privilegios a los ranfleros de las dos pandillas, dejarlos salir e incluso apoyarlos a salir, pues, y desbaratar la base. Y esto es bien importante, Fes, porque hay que analizar quiénes son los 50.000 que sí han tenido cierto nivel de participación en las pandillas, más de 50.000 que están procesados y que está bien que los condenen, pero ¿quiénes han sido? La mayoría no son los homeboys, esos que aparecen Ujú. tatuados en el secot. Esos ya venían condenados desde antes del régimen. Los Sí. homeboys que estaban afuera, que por cierto, Estados Unidos está pidiendo 27 de ellos, ya tiene 8 en su poder, esos, esos no están siendo capturados en su totalidad, esos están siendo ayudados a escapar. Los homeboys y los del chequeo que están en proceso de ser homeboys. ¿Quiénes son los capturados? Los Ujú. colaboradores voluntarios. Perfecto, mire, esos ahí tienen que estar porque nadie los manda. Esos tienen que estar presos de acuerdo a lo que dice la ley, que se tipifica el delito y la condena de acuerdo a lo que cometían. Está bien, pero hay otros que son los colaboradores obligados. Y de eso habló Estados Unidos, no lo estoy diciendo yo. Hace poco dijo Estados Unidos que El Salvador había mejorado en cuanto al tratamiento de estas personas que sufren de trata, ¿verdad? Las mujeres, los niños, Ujú. ¿verdad? Pero dice ahí mismo, aunque felicita al gobierno por la mejoría leve que ha tenido, que incluso no, lo elevó a categoría 2, también dice, y yo leí ese informe, yo leí esas recomendaciones, dice que está inmensamente preocupado porque el gobierno no ha hecho un esfuerzo por identificar cuántas mujeres, adolescentes y menores de edad han sido víctimas de trata de las pandillas y que los han obligado a pertenecer a las mismas y a actuar de manera delictiva, pero no por voluntad. Ese es un esfuerzo que el gobierno no ha hecho y que debe de hacer, y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, pero también gobiernos como Estados Unidos. Entonces, eso es lo que debe de mejorar. Bueno, eso es parte de, digamos, lo De que la soporta reacción. haciendo y la reacción, ¿verdad? De estas personas y ya se está viendo. Y bueno, ¿Hay, pero hay algún, digamos, seguimiento que formalmente quede establecido a partir de estos informes, estas denuncias, estos testimonios que las instituciones tuvieron acceso a partir de la visita que ustedes hicieron, Ingrid? ¿Queda paso uno, paso dos? Es decir, ¿hay una ruta que quede establecida? Y si puedes contarnos un poco cuál es esa ruta. claro que sí, mire, a partir de los informes que se han entregado, esto ya es como sentar un precedente, ¿verdad? Casi nadie había salido a hablar, Ujú. porque realmente no se había agotado la sede, no porque no se quiera, no se tenga la voluntad, es porque no se había agotado la sede, pero el decreto 803 más el silencio en la sala de lo constitucional nos habilita y estamos comenzando a llegar. Este precedente se está sentando. Habrán muchos más informes en relación a El Salvador donde no van a ser los mejores o las mejores calificaciones en materia de derechos humanos. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto a nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? Mire, todo esto es prueba. ¿Dónde? En el sistema regional que tiene un carácter vinculante, que aunque son procesos larguísimos, es cierto, y ahí es donde se siente impune el gobierno y se siente tranquilo, porque de aquí, ¿qué pasa en 10, 20 años? Han de decir, ya vamos a estar Ujú. allá en, no sé, por los países árabes escondidos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sí, Ujú. está bien, pero mire, yo qué les digo a las víctimas, es mejor, el tiempo siempre va a pasar. Que pase con los funcionarios demandados, ¿verdad? Un día, tal vez no va a ser nuestra generación, tal vez no vamos a ser nosotros, pero sí sus hijos que quedaron sin su padre, sin su madre, porque los mataron en el régimen, van a ver un poco de justicia. Entonces, estos informes, por ejemplo, los de la ONU, mire, y ahí es donde yo insisto, porque aquí usted no tiene que agotar sede, no tiene que ser abogado, solo tiene que saber escribir, leer y usar una computadora y tal vez una orientación, ¿verdad? Para ver cómo le da clic y cómo pone el relato y los Ujú. anexos. ¿Qué pasa cuando usted, salvadoreño u organización de sociedad civil, le pide a los 194 estados de la ONU que por favor a El Salvador le pida un informe porque está violando estos derechos a su familiar? Mire lo que me le hizo, me lo mató en centro penal, no tuvo derecho de audiencia, de defensa, un juicio justo, no se presumió inocente. Todo lo que está, que debe de hacerse en los tratados internacionales. La ONU tiene un cierto tiempo para pedir al Estado de El Salvador información. El Estado va a contestar y la contestación del Estado es pública. Ahí va a mentir, ¿verdad? Como está de costumbre. Pero las conclusiones de la ONU también son públicas. Y estas conclusiones de la ONU son prueba para nosotros, es una forma de prueba para el sistema interamericano, donde vamos a ir documentando, documentando.
Entonces, ese es el paso a paso, ¿verdad? Podemos pedir medidas cautelares también ante la CIDH, ya con esta explicación que le fuimos a dar, y creo que ya van a estar ellos como más receptivos también a las peticiones. Y, por ejemplo, ¿cuántas condenas ha tenido El Salvador a través del sistema regional vía la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fíjese qué poquitas, 10, Ujú, 10, desde que asumimos la competencia en 1995. Y entonces ahí es donde ellos se creen, pero cuando usted le dice esa idea es que les da risa, ¿verdad? Porque claro, se creen ujú, impunes porque son procesos largos. Pero miren, hace 2 semanas se dio la condena al Estado de El Salvador, no hace, perdón, un mes más o menos, la condena al Estado de El Salvador por el caso de Patricia Cuellar, que era defensora de derechos humanos del socorro jurídico cristiano de aquel sí, tiempo, desaparecieron de manera forzada el 28 de julio de 1982. Mire cuándo fue la situación y mire cuándo ujú, recibir reparación. Sin embargo, hay que hacerlo porque el lastre, y ahí es donde tienen que pensarlo los funcionarios, se pueden morir ellos en el tiempo, claro que sí, pero el lastre se lo lleva a sus familias, sus apellidos, ¿verdad? Y también, así como crecen sus hijos, ellos se crecen junto con su familia y crecen con cariño, así también están creciendo los hijos víctimas del régimen y también se están ujú, empoderando y también van a exigir justicia. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Además, la condena al Estado, la reparación que se pide, el cambio de leyes en su momento, ¿verdad? O sea, esto es algo que tenemos que hacer. Y de verdad les digo, todas las personas, oiga bien, todas las personas que se consideren vulneradas en sus derechos humanos y violentados sus derechos internacionales representados en los tratados internacionales, no tengan miedo. Acérquense a las organizaciones, activemos la ONU, la CIDH ujú, misma. Muchos dicen, no, pero es que mire, solo 10 condenas, no nos van a aceptar los casos. Bueno, pero la peor lucha es la que no se hace. ¿Qué tal que el realmente. régimen de excepción y todos los casos del régimen de excepción acumulado sea la 11ª condena al Estado de El Salvador? Bueno, vamos a probar, intentemos, ¿verdad? No perdemos nada, al contrario, podemos ganar justicia, reparación y no repetición. Eso se trata, Fran. Después de 27 meses de la aplicación del régimen de excepción que se ha venido prorrogando, prorrogando y aparentemente va a seguir prorrogándose, ¿tú pudieras decir, Ingrid, que de alguna manera se le ha encontrado una ruta de cómo velar por los derechos de la gente, de cómo resarcir de alguna manera el abuso, la arbitrariedad, la ilegalidad que se ha venido señalando durante estos 27 meses y que es posible a partir de estas rutas que se han venido explorando, encontrando y que se ha llegado a este nivel, es posible que en realidad al fin la gente se pueda hacer justicia por esos inocentes, sobre todo estos casos que me dices tú, de gente que falleció sin haber sido en realidad, ¿cómo se llama?, sentenciada o haber tenido un juicio completo, digamos, para decir, eres culpable. Podríamos Exactamente. decir que murieron siendo inocentes, ¿verdad? Así prácticamente. Entonces, ¿tú consideras que ya hay una ruta de por dónde en realidad empezar a marcarle una pauta al régimen que hasta hoy en realidad se ha montado sobre la lógica de un ejercicio, una estrategia de la desinformación, de la manipulación, del bloqueo de información y de la amenaza y el temor, por decirlo así? ¿Ves tú una ruta ya? Sí, mire, la ruta siempre ha estado. La ruta la marca la Constitución de la República de El Salvador. Agonizante, sí, sí, Uh -huh, agonizante. La Constitución son los límites de los funcionarios, los límites al poder y los derechos humanos son también los límites al poder político y público. Y los derechos humanos, si bien es cierto, están en la Constitución plenamente reconocidos, también están sin duda en materia de derechos internacionales que están completamente vigentes. Entonces, ¿la ruta cuál es? Si bien es cierto, en El Salvador está pero con una cantidad de, como dicen, el piso serruchado, porque aquí no hay uh justicia, aunque -huh, está clara cuál es la ruta aquí. Pero entonces ya agotamos la sede, ya agotamos la sede. ¿Qué nos toca ahorita? Mantenernos en la denuncia pública y notoria, ¿verdad? Porque de oficio las autoridades no pueden, tendrían que actuar, pero además no pueden negar que se ha denunciado todas estas violaciones. Pero ¿cuál es la ruta? Hoy sí. Aparte de que el inconstitucional debe de salir del poder porque no es constitucional. La ruta uh es -huh. activar todos aquellos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos regional y universal internacional. Y no es difícil, no es difícil. Primero hay que acercarnos a las organizaciones, ¿verdad?
conocer, hay que educarnos en materia de derechos humanos, hay que empoderarnos, ¿verdad? Porque mire, yo le voy a decir, un día de esto estuve en un debate donde no sé ni cómo, pero estuvo presente un funcionario afín al gobierno y mire, Ujú. yo le preguntaba y le repreguntaba sobre el tema del control convencional. Mire, me salía por cualquier lado, pero menos por la respuesta que me tenía que dar. El pobrecito mejor se levantó y se fue. ¿Qué le quiero yo decir con eso? Que mucha de esta gente creo que son títeres, ¿verdad? Manipulados, porque no saben en lo que se están metiendo. Va a haber un momento, y ahí voy hablando de los jueces sin rostro, a toda la cadena de responsables del Ministerio Público, eh, que habrá un momento en el futuro, no tan lejano, porque además este gobierno se ha echado encima a todos los organismos internacionales con los que tenemos ratificados convenios. ¿Qué va a pasar? También van a ser procesados en sede internacional y ahí no va a haber ningún Bukele, ningún Ujú. Arreaza Chicas, ningún Villatoro, ningún Merino Monroy, ninguna mayoría legislativa que lo va a estar amparando, ni defendiendo, ni haciendo leyes a favor para quitarse los delitos. No, ahí van a estar solo frente al banquillo de los acusados, en el banquillo de los acusados frente a los tribunales internacionales y las víctimas diciendo la verdad y pidiendo y exigiendo justicia. Y miren, esas demandas no solo son, hay reforma de una ley, condena del Estado, no, estas demandas, cuando vienen esas peticiones respondidas por los organismos internacionales vinculantes, también le abren a la gente el proceso para una condena penal de todos aquellos Ujú. funcionarios que por omisión o con conocimiento, aquiescencia del Estado, han cometido delitos internacionales como torturas en centros penales, Ujú. desaparición forzada durante el régimen de excepción, tratos inhumanos, crueles y degradantes en centros penales, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales de personas en centros penales. Bueno, yo no les estoy diciendo ni es amenaza ni es advertencia, no, no, yo les estoy hablando de lo que dice la ley internacional, de lo que el Estado de El Salvador es parte, nada más. Entonces, pues sí, allá que me amen ellos. Entonces, Par- nosotros. parte, parte consultas puntuales, Ingrid, a partir de estos informes que se presentaron. Vamos a ver, en digamos, esa lista de abusos que de alguna manera se han identificado, ¿cuáles son las que están registradas? Porque se ha escuchado hasta de fallecimiento de menores en las cárceles, Sí, torturas, fosas clandestinas, gente que no ha sido liberada y que ya tiene orden judicial. ¿Podrías decirnos cuál es digamos, hay un inventario de los casos que se han señalado que para que la gente de alguna manera tenga claro qué es lo que está pasando ahí? claro que sí. Bueno, miren, en principio, y el principio más violentado en el régimen de excepción, que ya no es excepción, es una normalidad impuesta, es el debido proceso. Ese se le ha violentado a todos aquellos procesados que siendo inocentes han ido a parar a un centro penal como Izalco, Mariano Bartolinas, entre otros, ser mezclados con pandilleros. El principio más violentado en este país ha sido el principio del debido proceso. A la gente no se le ha dado derecho de audiencia, derecho de defensa, derecho a un juicio justo, peor la presunción de inocencia, ¿verdad? Eso es lo primero. Sí, Pero también ahí van los derechos específicos. Esa es como la garantía, digamos. Son todas las sí, garantías que no tenemos, pero van los derechos, el derecho a la libertad. Ese es el primero y más pisoteado. ¿Por qué? Porque mire, ¿cómo es posible que a una persona, por una llamada anónima, que por cierto no está aprobada, el policía llega y dice, "Bueno, fíjese que yo vengo, o el militar, lo que es peor, yo vengo, pues le boto la puerta, ¿verdad? Deme su DUI, yo aquí lo encuentro en el sistema, porque fíjese que una llamada, aunque no lo encuentro en el sistema, pero una llamada anónima dice que usted es pandillero. Primero, a ver dónde está ese proceso de la llamada anónima bien documentado, porque eso tienen que probarlo en los juicios masivos. Cuando dicen, la única acusación que tienen en el acta es una llamada anónima. O sea, a ver, hay que documentar cuál es el número, cuál es la persona, aunque no se diga el nombre, porque pues es anónimo, pues siempre tiene que tener algún dato, ¿verdad? No puede ser que se acepte irresponsablemente que X, Y, Z persona diga que es pandillero y entonces se van, lo meten 27 meses preso y lo matan. No, sí. o sea, eso es algo que el derecho a la libertad. Hay más de 26.000 salvadoreños que vía una supuesta llamada anónima han ido a parar a centros de tortura y muerte como Izalco, donde más ha muerto gente, centros de tortura como Mariona y además de hambruna como Mariona, a Panteos, tortura y hambruna también.
que Saltepeque, otro que es igual, Granja de Zacate, donde está la gente agonizando y muy enferma, y las Bartolinas. Ajá, qué bonito, ¿verdad? Que por una llamada anónima no probada, entonces esta gente ha ido a padecer 27.000 inocentes a ser mezclados con pandilleros activos, con violadores sexuales, con secuestradores, con homicidas, con feminicidas, mezclados. ¿Cómo cree usted que ha sido la suerte de estos inocentes? Claro, si es normal Ujú, que, hasta normal que mueran más de 300 personas, hay más de 300, es el doble, creo yo. Que no nos enteramos y lo vamos a enterar hasta los juicios masivos es otra cosa. Grave, porque la pobre familia, imagínense el sufrimiento que espera para mucha gente. Esa es otra. ujú, Derecho a la libertad. Otra, derecho a la integridad física. Hay torturas en centros penales, a nosotros no nos van a mentir. ¿Por qué no dejan entrar a los organismos internacionales a las cárceles? Solo al SECOT. Ah, como allá no los maltratan, ¿verdad? Allá están bien gorditos, no tienen escabiosis, no se quejan de torturas, nadie muere, bien holgados. Claro, allá sí los dejan entrar. Bueno, el derecho a la integridad física. La gente se le golpea para darles el recibimiento en Izalco. Se golpea con las macanas hasta que los dejan agonizando. Mucha gente no logró regresar a la celda, murieron. Ahí están los testimonios de los liberados. Sí, yo no me lo estoy inventando. En Mariona, ¿cuál es el castigo cuando la gente, por ejemplo, hace culto por la gente que es cristiana evangélica, pidiéndole a Dios que les dé fuerza, que los dejen salir? Eso es algo que para los custodios es portarse mal, porque Dios, dicen ahí, solo ellos, así dicen las declaraciones de las personas liberadas. ¿Sabe cuál es el castigo ahí? Tomar a la gente desde los dos brazos y empujarlos contra un muro que hay ahí en Mariona. Es un muro de los lamentos, así le llaman ellos. Es reiterada esa declaración, ese testimonio de la gente en Mariona, por portarse ujú, mal. ¿Cuál respeto a la integridad física? Eso es tortura. No darle a las personas su tratamiento médico cuando padecen insuficiencia renal o VIH. Esa también es otra forma de torturar a la gente procesada, no condenada en régimen. Entonces, tampoco, mire, no hay debido proceso, no hay derecho de libertad, no hay derecho a la integridad física, derecho a la salud. Mire, las mujeres paren, tienen sus hijos, dan a luz en los centros penales o en las clínicas de los centros penales de una forma que no es la correcta, ni mucho menos como dice la dama, primera dama de Bukele, ¿cómo se llama? Gabriela de Bukele. Hay que nacer con cariño. Ay, no se nace con cariño. Ya van 4 bebés que han fallecido porque uno nació, nacida muerta porque tenían un alto riesgo, embarazo de alto riesgo. Otros porque se enfermaron adentro y les falló el sistema de centros penales de salud y también les falló el sistema fuera nacional de salud. No hay derecho a la salud ni para los privados de libertad ni para los hijos de los privados de libertad que nacen ahí o crecen ahí. Otro derecho, ¿verdad? Derecho a la alimentación. Miren, yo no sé ustedes, pero los primeros 18 meses del régimen, ¿cómo salía la gente de los centros penales en huesos? Tan ujú, delgados, desnutridos, con leucemia, otros que han ido a morir a sus casas 15 días después de su liberación. No en Secot. No, hombre, miren los del Secot. Discúlpeme, pero yo tengo que poner ese ejemplo porque es un fenómeno que no me explico. ujú, No gorditos, chapuditos. Bueno, hasta se ve que sí les gusta el gimnasio porque no se ven pero ni cerca con los de Mariona o de Salco, ¿verdad? No tienen enfermedades de la piel, nadie se muere ahí. Entonces, no hay derecho a la salud, pero en específico centros penales como los que le menciono, ¿verdad? Ni de alimentación, salen, bueno, con hambruna. ujú, Hay muchos que están en la celda cero de Mariona, que están inmensamente desnutridos, ¿verdad? Y peor todavía, fíjese qué grave, porque aquí, bajo la tutela de quién están estas personas procesadas, no condenadas, bajo la tutela del Estado, no la tutela de la familia. Pero ¿quiénes llevan los paquetes a los privados de libertad en régimen? La familia. Mire, les piden ujú, de entrada $270 para una colchoneta que nunca les dan, para un banquito que nunca les dan, para alimentos, implementos de higiene y ropa. Eso es lo primero, los que pueden, Fran, los que pueden, y los que no, mensualmente deben de estar comprando un paquete de $60 por barato, que lleva harina, avena, leche, cereal, galleta, sopas Maruchan, eso es comida. Implementos de higiene, jabón para lavar ropa, jabón ujú, para bañarse y desodorante. Ropa blanca, camisetas, crocs blancos, calcetines, calzoncillos o bloomers para las mujeres. Dígame usted, ese es un derecho también negado porque las condiciones mínimas tiene que el Estado, si se atreve a meter tanta gente presa, por lo menos garantizarlas, pero no. ujú, ¿Quién asume esa responsabilidad de la familia? Y peor todavía, porque hay que ver cómo funcionan las tiendas de Osiris Luna y su mamá. Porque la gente que sale nos dice, un día veníamos de Izalco de traer un cipote, mire,
con la hermana y le preguntaba el cipote a la hermana en lo que veníamos él bien contento. Mira, le decía, ¿y cuánta de leche me metías? Dos bolsitas, sí, dos bolsitas, le decía, de plástico. Fíjate que solo me daban una. Y de azúcar igual dos bolsitas. Pero fíjate que solo me daban una. Y ropa, dos camisas, dos chores, dos bolsas. Y fíjate que solo me daban uno. O sea, a la gente le dan la mitad a los que le dan. Entonces uno se pregunta, Ujú, ¿y la otra mitad qué se hace? ¿Será que la van a vender las tiendas penitenciarias? ¿Y a quién le ujú, queda ese dinero? Cuando les ponen ujú. dinero en sus cuentas individuales, sabe que hasta $500 les pueden poner. Claro, la gente pobre, ¿verdad? 10, 20, $15 y saben lo que hacen. Sí. Primero, sabe cómo se maneja ese dinero, cómo se administra, siendo dinero privado de las familias. Fíjense bien. Ujú, Segundo, tenemos muchos testimonios de gente que sale y dice, miren, a mí me ponían dinero, pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Que hay veces solo había Maruchan y querían que mis $20 que me ponía mi mamá, los 20 comprara solo de sopa Maruchan. Solo habían galletas, querían que solo galletas comprara, viera qué duro. Entonces, esa terrible corrupción en centros penales, ¿verdad? Que no se sabe, pero como todo está en reserva. Las medicinas, sí. la gente les pasa medicinas con la esperanza que se los dan y hay mucha gente que reporta que las medicinas las sacan y las meten en una sola bolsa negra, las llevan a la clínica y cuando llega la gente privada de libertad a pasar consulta les dice, gracias al gobierno, mire, les estamos dando medicina. Mentira, es gracias a la familia que llevan esos paquetes la medicina, pero lo sacan y lo pasan como que de la clínica de la tienda penitenciaria. Son testimonios Ujú, ahí, ¿verdad? Ese es otro derecho, men. Pero el peor de todos, el derecho a la vida. El derecho a la vida. Clarísimo. Más de 300 muertes confirmadas en centros penales bajo la tutela del Estado. Miren, estas 304 personas ya fallecidas, incluidos 4 bebés, no han muerto estando en su casa, yendo en su camino al trabajo, o porque los han asaltado, o porque X persona afuera les golpeó. No, murieron bajo la tutela del Estado, siendo que solo una vez en su vida fueron presentados ante un juez sin rostro, no tuvieron derecho absolutamente a ninguno de los que les acabo de explicar y perdieron el más importante de todos, que es el derecho a la vida, bajo la tutela del Estado. Y no Mire, entraron en condiciones, digamos, clínicamente graves. correcto, Fran, mire, esto que usted me acaba de decir es clave. En Izalco, por ejemplo, en el primer mes del régimen de excepción, le hablo del 27 de marzo al 25 de abril, murieron 33 personas, jóvenes entre 20 y 27 años. Entraron sanos a un centro penal y algunos murieron en 5, 10, 15 días. ¿Usted cree que Uh, la mamá le va a creer cuando le dicen muerte súbita, muerte natural, infarto? Un joven de 20 años, sano, Por, infarto. Hombre. No, por eso esa es razón es que no hay autopsias o correcto. informes de autopsia. Correcto, mucho menos fotos, ¿verdad? Porque, pues, por supuesto, si somos suscriptores de convenios y tratados y protocolos, deben de respetar el Ujú, protocolo de Minnesota que habla de una correcta autopsia con fotos. Jamás las vamos a tener en sede nacional. Ok, en sede nacional. Oigan bien, ujú, jueces sin rostro. En sede internacional no le van a poder negar ustedes a los jueces internacionales cuando les pidan vía el control convencional esas autopsias. Piénsenlo. Yo sé que ustedes sí, están en 35, 40 años y los acaban de imponer y venían de ser, sí, abogados, pero estaban en cuestiones operativas y como les dijeron que el salario iba a mejorar y que bueno, los impusieron como jueces sin rostro, aceptaron el trabajo y ujú, yo entiendo, vea que les mejoró el salario, pero piénsenlo, porque en su momento, aunque no estemos nosotros, Fran, porque yo le voy a decir, nosotros somos víctimas, los defensores de derechos humanos, por decir esto que estoy diciendo, pero no importa, ujú. van a estar otros, las familias se van a empoderar y no van a escapar de la justicia, y eso es lo que deben de analizar, ¿verdad? Qué hay detrás para ir más o menos concluyendo? Porque quiero un poco conocer también esto que pasó hoy en la mañana de las denuncias y esto que, se, o sea, todas luces parece una reacción, digamos, porque es la manera en que reacciona el Estado. Pero, ¿qué hay detrás de ese absoluto silencio del régimen de Nayib Bukele ante todas estas situaciones y ante esta exposición que se ha hecho ya a nivel internacional? ¿Por qué el gobierno, por qué este régimen sigue guardando silencio? ¿Por qué no dice ni pío? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no expone absolutamente nada? ¿Qué es lo que lees tú de ese silencio, Ingrid? Claro, mire, ellos en el momento que comiencen a contestar, tienen que sí o sí aceptar que están haciendo mal. Le voy a dar un ejemplo.
Félix Ulloa cometió un error en Estados Unidos. Una periodista le pregunta en el tema de los juicios masivos, que fuimos a decir allá también. Mire, le dice, ¿y por qué usted considera que los juicios masivos, le dice, son algo innovador? Ah, no, le dijo. Es que, mira, le dice, es imposible procesar a 75.000 personas individualmente. ¿Por qué? Le dice la periodista. Entonces no es nada innovador. No, le dice, es que es imposible procesar a tanta gente en ese tiempo. Tendríamos que pasar 100 años, dice. Imagínense qué Ujú, grave cuando él contesta eso a una periodista. Entonces, claro, si usted y nosotros lo vamos a emplazar vía lo que hemos ido a exponer allá y todo esto que se ha hecho mediático, ellos van a responder, no pueden responder otra cosa, porque saben que se autoincriminan. Y entonces, parte de eso va por ahí, pero además también, como no tienen forma de responder, ahí donde viene lo grave, porque en este momento nos encontramos en una segunda parte del régimen que viene ujú. por nosotros, los defensores de derechos humanos, defensores de derechos ambientales, defensores de derechos culturales, entre otros. Ahí están las pruebas, saltan Laborales. laborales principales. Esos ya fueron los primeros, porque ya tenemos 34 defensores criminalizados, tenemos muchos defensores presos de derecho social Ujú, laboral, pero vienen hoy contra otros. Por ejemplo, ujú, los defensores del derecho ambiental. Mire, el recurso de la minería. ¿Usted cree que ellos están haciendo ujú, esto porque quieren justicia? Si no, que le dice que la justicia del pasado no existe, que los acuerdos de paz no existen, que la guerra no existió. Ah, no, pero sí existe cuando les conviene, ¿verdad? Cuando quieren crear delitos a los hoy defensores de derechos ambientales y les inventan un delito aduciendo cuestiones pasadas, prescritas ujú, en muchos casos, para apartarlos del camino porque son denunciantes de la explotación de la minería. Que por cierto, gracias a este grupo criminalizado, tenemos una ley contra la minería. Está claro. Seguido, los defensores representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, que son representantes de amplios sectores de sociedad civil que defienden una causa. Por ejemplo, los desmovilizados que vienen de la Fuerza Armada y del FMLN. En todos los países donde han habido conflictos armados existen desmovilizados que tienen ujú, derechos. Y tanto Pepe, Atilio, Eliseo Segura y los 11 compañeros, y digo compañeros porque son defensores también, de la Alianza Nacional de Salvador en Paz, y además yo he estado con ellos y no me da pena decirlo porque yo los conozco, son ujú. inocentes. Y yo le voy a decir algo, ellos saben lo que hicieron, cuál fue su pecado, y digámoslo y démosle volumen. Haber denunciado que el gobierno de El Salvador ha desaparecido 48 millones de dólares de la ley de los veteranos y excombatientes que han creado el Instituto de Veteranos de Guerra. ¿A dónde están esos 48 millones? Ah, claro, es más fácil utilizar las reformas penales, crear delito a la gente, utilizando los fanáticos violentos de las redes sociales, y para mientras, pues sí, como si son inocentes van a salir, ¿verdad? Ahorita los han enviado algunos ahí, entiendo yo que al penal de Santa Ana, otros están todavía en el penalito. Pues sí, pero como el sistema está así, le han aplicado el protocolo de régimen, el problema es que los compañeros están enfermos, tienen más de 70 años, tienen enfermedades, padecimientos graves. ¿Qué es lo que quieren? Que corran la suerte de, ¿se acuerdan? Alejandro Mason, que por haber denunciado Ujú. justamente la corrupción, fue capturado, procesado, llevado a un centro penal y asesinado en el centro penal. Eso es lo que quieren. Bueno, a su conciencia, jueces sin rostro, la jueza de esta causa, ¿verdad? Que ha mandado toda reserva, a su conciencia si esto llega a pasar con alguno de los defensores y representantes de la Alianza Nacional de Salvador en Paz. Pero me voy a otro caso más reciente. Sí. La memoria histórica de este país, a Bukele no le importa, porque aquí la historia comienza a partir de él. Como decía ya en la época de la Inquisición, el Estado soy yo y nada más que yo. Pues no. Mire, la memoria histórica de nuestro país es algo que está amparado, protegido por leyes especiales, la ley del patrimonio cultural, ¿verdad? Ujú, Entonces, esta que dice, Fran, ¿qué dice? Como este montón de ignorantes, como por ejemplo este que han puesto ahorita de ministro de Cultura, dice que si a alguien se le ocurre hacer lo que hizo el Estado de El Salvador a través de quitar la baldosa sin seguir el debido proceso de restauración, que ya está pues establecido en la ley, y además ir a tirar los escombros de edificios históricos a un basurero, fíjese bien, porque ¿qué hicieron? Ah, No, no, no es un basurero, fue un río. ajá, pero es un Es basurero, distinto. si usted se fija, es un río, peor, fíjese, porque es más violación de la ley, pero la gente de la comunidad de Massini Sí, lo cataloga como un basurero a cielo abierto, sí. porque así lo usa la gente, va a tirar basura ahí, los camiones de Ujú. basura van a tirar basura ahí, de hecho, los que Río de llevaban las Cañas. río Las Cañas, los que llevaban, imagínense a contaminar más en los ríos, los que llevaban los escombros
de los edificios demolidos en el centro histórico, Ujú, pero las baldosas y las losas del palacio, ahí lo fueron a tirar, o sea, en carácter de basura. ¿Qué hizo un artista, cosmonauta, doctor, un hombre de carrera universitaria, graduado de la UES, que tenía ujú, su trabajo fijo en el Hospital Nacional de Cojute y artista por vocación desde los 7 años? Fue con sus sacos a traer unas baldosas y grabó, tomó fotos para recuperar un poco de la memoria histórica, para hacer donaciones a los museos, a la gente que entiende de cultura y del valor que tiene de memoria histórica todo esto. ¿Y sabe qué pasó? Que bueno, también se mediatiza a través de un medio de comunicación que estaba ahí también investigando, ¿verdad? Sube y se viraliza en el TikTok famoso este. Entonces, ¿qué pasó, Fran? Al día siguiente llega el MOP. Ay, no, qué vergüenza realmente. Qué incapaces, incompetentes. Realmente no se no tienen nombre. A recoger las baldosas, a recoger los escombros, como avergonzados de ujú, lo que habían hecho, ¿verdad? Tarde, porque ya la noticia era viral. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta del Estado, del gobierno en contra de este doctor y artista? Darle persecución policial. Mire, lo llegaron a buscar a su casa, lugares que él frecuentaba y al hospital donde trabajaba, donde afortunadamente lograron sacarlo de ahí sin que lo capturaran. Preguntaban a la ujú, familia y le decían, no, es que es una investigación. ¿Y usted cree que en un ujú, contexto donde acaban de capturar a 11 miembros de una ujú, organización de sociedad civil, él se va a quedar tranquilo? ¿Qué le tocó al ujú, pobre? Mire, han expulsado a un profesional de la salud de El Salvador. Renunció, un médico. Se fue porque qué peor, ir a parar una Bartolina a un centro penal y tener o correr la suerte de Alejandro Mason. No, hombre, tiene toda la razón, la familia totalmente preocupada. Pero ¿qué le quiero decir yo a este muchacho? Así, siendo inocente, porque es inocente, lo único que hizo fue ir a recuperar, es un héroe, pues es un inocente héroe. Recuperar ujú, esas baldosas, también tuvo la valentía de ir a denunciar formalmente a funcionarios del Ministerio de Cultura y a los policías que andaban persiguiéndolo porque él los identifica, a la Fiscalía ujú, General de la República. ¿Sabe cuánto nos tardamos para que aceptaran esa denuncia? Desde las 9 de la mañana salimos a la 1 de la tarde. Bueno, nuestros abogados, porque ellos fueron los que estaban representándolo a él ahí. ujú, Imagínense, porque no querían aceptar la denuncia. No, decía que esos son derechos difusos. Momento, ¿cuál es difuso? Y le tuvo que sacar la licenciada Magaña la ley, ¿verdad? No, mire, ujú, 365 millones de dólares de multa por lo que hicieron estos funcionarios y hasta 4 años ujú, cárcel por cada edificio derribado. Uy, el lunes, Fran, estábamos teniendo la reforma a la ley especial sí, del patrimonio cultural, donde, ¿qué sí, hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Le dieron al hoy ministro que de cultura no sabe nada, que es un técnico en informática, la potestad de decir si este es patrimonio y este no. Este sujeto sin criterio de absolutamente nada va a decidir sí. si catedrales es patrimonio o no, si el palacio es No, patrimonio o no. no hay Fíjese que forma de entender, francamente no hay forma de entender todo eso que está pasando. Solamente cuando tienes el control absoluto y ordenas a tu antojo y capricho. O sea, esa es la única manera en que este tipo de situaciones pueden darse. Dos preguntas para ir cerrando, Ingrid. Uno, con esto que hemos visto en materia de seguridad, ¿qué debería pasar con este actual gabinete? Digamos, como una organización, el socorro jurídico que ha venido velando por el sistema de derechos aquí en el país, este gabinete de seguridad, este gabinete que está actualmente y que por el momento no ha sido ni ratificado, no se sabe, la verdad, si hay o no hay. El único que tenemos entendido que ha recibido una notificación de ratificación es el director de la policía. El resto no se sabe, incluyendo Cyril Luna, Carlos Marroquín, Villatoro, etcétera. Pero todo este equipo que de alguna manera es parte de toda esta situación de irregularidades y abusos, aparentemente va a seguir. ¿Qué significa eso? O sea, porque un gabinete de alguna manera es el que actúa, el que opera. correctamente. Mire, eso significa que pues no van a respetar absolutamente nada de la ley. Porque mire, si yo fuera el presidente de la República hoy constitucional, por lo menos para dejar el beneficio de la duda, lo primero que haría es ir a quitar a toditos aquellos funcionarios que están en la lista Engel de Estados Unidos, porque no es poquita la acusación que les hacen. Le llaman Ujú, corruptos, antidemocráticos y negociadores con las pandillas. Osiris ujú, Luna, Carlos Marroquín, diputados y diputadas.
Es lo primero que deben de hacer. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, toditos están en la lista Engel, restituir a la sala legal y legítima que estaba, pero no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el mensaje? Bueno, que van a continuar violentando los límites al poder, que son la Constitución de la República, Ujú, y los límites al poder público y también político, que es todos los convenios internacionales. Entonces, ¿qué es el mensaje? Que vamos a una dictadura ya consolidada. Además, mire, es que eso es lo que yo digo. Ellos no necesitaban reformar la Constitución para violentarla. Un artículo pétreo, cláusula pétrea en la Constitución habla de la ujú, alternabilidad en el poder. Ese no se puede tocar. Y quien haya no, hoy tenemos el sexto año del inconstitucional Bukele. La sala ujú. impuesta. O sea, que estamos en una deriva autoritaria. El mensaje es bienvenida la República de El Salvador a una dictadura, a una deriva autoritaria donde lo que más importa es el totalitarismo, todo el poder gira en torno a Bukele, las líneas tanto para el legislativo como para el judicial vienen de Bukele y aquí se hace lo que Bukele dice. Lamentable, lamentable porque hemos perdido mucho los salvadoreños y lo que nos queda pues es denunciar. Ahora, Ingrid, en la mañana tú fuiste a la fiscalía con un equipo de abogados como una representación del socorro jurídico a poner una denuncia. ¿Qué tipo de amenaza y qué tipo de situación es la que se está enfrentando por defender el sistema de derechos en este país? ¿A qué te está enfrentando y qué tipo de situaciones son las que se han previsto y que presentaste ahora la denuncia en la fiscalía? Claro, mire, nosotros hemos identificado plenamente el modus operandi del gobierno para fabricar delitos. Nos tuvimos que adelantar, Fran, porque francamente yo soy defensora de derechos humanos y por Ujú, lo tanto yo tengo la causa de muchas personas y no quiero ir a parar presa porque lo primero es que voy a perder darle seguimiento a estas causas que yo represento, ni quiero irme a morir o que me maten como Alejandro Mason. Mire, aquí cuál es el modus operandi del gobierno. Como vía lícita no me encuentran nada, ni a los demás compañeros criminalizados no le han encontrado nada, lo hacen vía ilícita, inventan, manipulan, editan. ¿Y qué es lo que hacen? Se lo pasan a los troles fanáticos violentos que ya tenemos muy bien identificados. De hecho, mire, la gran mayoría ya borraron sus cuentas y borraron lo que ujú, pusieron. Dan vergüenza. Pero bueno, dan esta información conseguida vía ilícita, la suben a las redes y la convierten en algo que en derecho conocemos como notitia criminis. Ahí sí, las autoridades dicen, ahí tengo ya, noti criminis, entonces puedo investigar y puedo acusar formalmente a alguien. Pero son difamaciones, calumnias, amenazas y violencia, en este caso en lo personal contra la mujer, de ujú, aquellos troles fanáticos radicalizados del oficialismo que se atreven a acusar falsamente, a amenazar falsamente a esta servidora y no lo voy a permitir. No más, porque yo había aguantado, Fis, pero ya demasiado. Ahora un sujeto ahí estaba acusándome que yo eh, he participado en sacar a una niña del país y exponerla y le violento derechos a una niña inocente en ese momento. Y después me dice, acto seguido, que agarre mis maletas, dice, y le voy a decir con estas palabras tan vulgares de los troles, porque son palabras ujú, de Francisco, Francisco Flamenco se llama, y me dice, y que la soque, me dice. Imagínense qué horrible eso. ujú, ujú, Si se queda, que la soque porque voy a ir a parar presa. Y acto seguido, otro troll fanático violento radicalizado me dice, sí, está bueno, a partir de la declaración de este joven irresponsable, está bueno decir que la vayan a meter al SECOT porque es jaina de los pandilleros y que la violen los pandilleros en el SECOT. Mire, oh, yo tengo dignidad. impresionante. Y con otras palabras peores que me voy a reservar aquí, pero yo tengo dignidad y tengo derechos. Soy defensora de derechos humanos, pero también tengo familia. No es justo que me estén tratando de esa manera cuando yo no los trato de esa manera. Yo me dirijo, aún con los fanáticos más violentos, con el mayor respeto posible. Y no es posible que hagan eso. Y bueno, lamentable, pero yo identifiqué a este cipote, ¿verdad? Este joven. Entiendo Ujú, que ahorita ahí está ya en un total mar de incoherencia, porque primero decía que no era su cuenta, después, bueno, no sé qué más está diciendo, pero yo he dejado mi denuncia formal donde yo pido cese a estas amenazas, responsabilidad penal y civil, y no me voy a mover de ahí. Y ujú, bueno, y que las demás personas que estén haciendo eso, miren, hoy es bien fácil identificar de dónde sale una IP, hoy es bien ujú, fácil identificar quiénes tienen troles y de dónde salen estas cuentas, ¿verdad? Y que los demás que lo piensen porque no es justo, ¿verdad? Y yo les agradezco aquí a las diputadas de Nuevas Ideas porque le han puesto dientes a la ley. Y esa misma ujú. ley que ustedes le han puesto dientes a la ley, la vamos a utilizar nosotras que estamos en la defensa de los derechos humanos en contra de esta gente, troles de ustedes que tienen a los trolls siempre atacándonos. Así que bueno, que lo piensen, ¿verdad? Porque pues
ahí está la ley y yo también conozco el camino de la ley y voy a hacer todo lo posible por lograr justicia, pues para mí también, pero para las personas a que yo represento, ¿verdad? Para cerrar, Ingrid, hay en realidad en este momento una nueva ola de una horda, digamos, digital atacando mujeres, pero de manera así, este, bajera, digamos, y salvaje. Esto que se está dando en realidad, eh, muchos dicen, bueno, y también suponemos, es para provocar miedo, para intimidar, para hacer que la gente se calle, para hacer que la gente se vaya del país, para que la gente en realidad pare, digamos, de cuestionar esta condición de arbitrariedad y de abuso en la que estamos. Eh, ¿Tú sientes que este formato, digamos, de implantar una agenda que provoque miedo, temor, terror, eh, va a silenciar las voces que están pidiendo justicia, que se repare los daños que se hacen a los derechos de la gente y que en realidad, y en estos casos, muchos de los casos son mujeres las que están siendo atacadas? Entonces, ¿sientes que esto va a generar una, de no sé, va a pausar, que va en realidad a golpear este esfuerzo que se ha venido haciendo por pedir justicia, por pedir que se respete la ley, por pedir que en realidad tengamos un Estado de Derecho en el país? ¿O sientes que esto va a provocar aún más que la gente siga abriendo y elevando la voz? Mire, el objetivo es ese, que haya autocensura, pero yo también le voy a decir algo. No sé, pero yo lo identifico al menos en las mujeres, porque cada Ujú, vez nos vamos sumando más mujeres. Creo que el efecto es lo contrario. ¿Por qué esta servidora? Con eso que están haciendo, mira, a mí lo que me da es más energía y fuerza moral, porque entonces me están diciendo que lo que estoy haciendo es correcto. ¿Sabe? Ayer estaba viendo con lo de el Orgullo Pride 2024, ujú, que también ya es con las mujeres principalmente, ¿verdad? Pero sí, también incluso con el cuerpo diplomático, mujeres y hombres que se pronuncian, por ejemplo, por este derecho, ¿verdad? De la comunidad LGTBI. sí, Sabe que identifico yo tanto en el ataque a las mujeres con la misoginia de este gobierno, pero hoy también con el ataque a todo aquel discurso disonante del oficialismo. Es una apología del odio que hace el gobierno, que viene desde los representantes como Bukele, que él destila odio en sus discursos, ¿verdad? Contra la oposición, o sea, él mete a todo el mundo en la oposición y las organizaciones. Es apología del odio que viene desde él, desde los funcionarios de Bukele en los ministerios, desde los diputados que hablan con tal odio, con tal nivel de, no sé, como de resentimiento, ¿verdad? Y también desde la Corte Suprema de Justicia, que se refleja en este masa de troles, ¿verdad? Pero ujú, miren el espejo de este joven, ahí cuando de verdad, porque tras de una máscara en redes sociales son bien valientes, ¿verdad? Pero miren ahorita cuando ya se les va a emplazar directamente con la justicia y la fiscalía y la querella, porque también tenemos querella. Ay, ahí están pidiendo disculpas, llorando, ¿verdad? Ahí sí ya no son tan bravitos, ¿verdad? Entonces, pensémoslo bien, seamos responsables porque son vidas a las que estamos también atacando en el caso de ujú. los troles, ¿verdad? Y no reproduzcamos la apología del odio que viene del gobierno. No nos va a llevar a nada bueno. En su momento los dejan solos y ahí está el ejemplo. Hoy con este Ujú. joven. Eso puedo decir. Y muchas gracias, muy bien, por el espacio. Ingrid, le agradezco. La verdad es que yo veo lo que está sucediendo y francamente a veces uno dice, tiene valor. O sea, porque hay una condición, hijos, madre, familia, padre, que te dicen, hey, ya no te metas ahí, deja que... Porque tienen miedo, la verdad. Y francamente, yo le llamo a eso terrorismo psicológico al que están sometiendo a muchos salvadoreños. Es difícil pararlo, pero yo estoy convencido que esta fuerza, estas voces y esta denuncia que se está empujando, mucha gente también le está calando y eso también va fortaleciendo esta agenda. Eh, mi solidaridad total, Ingrid, con el trabajo que haces tú como directora del Socorro Jurídico y con el trabajo que está haciendo el Socorro Jurídico. Y vamos a seguir poniendo, digamos, en la mesa esta información que en realidad es importante para que la gente abra los ojos. Nosotros sí estamos convencidos que hay que derrotar esa estrategia de desinformación en la que tienen sumergida a la gente. Y ojalá que todo este esfuerzo sume y se concrete de alguna manera en resultados que le den a la gente la posibilidad de valerse de sus derechos nuevamente.
Muchas gracias, Ingrid. Gracias, Fran, por siempre tomarme en cuenta. Un saludo a todos los seguidores que están pendientes de su programa. Excelente. A ustedes, gentes, gracias por estar una vez más con nosotros. Hay que seguir acompañando esta voz, hay que seguir acompañando en realidad este tipo de luchas. Ojalá, ojalá, ojalá y la gente vaya abriendo los ojos para que no tengamos que llegar a situaciones tan complejas como las que ya ha vivido el país en años anteriores. Nos quedamos hasta acá, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación que hemos tenido con Ingrid, directora del Socorro Jurídico, para conocer un poco y con más amplitud cuál es el trabajo, el impacto, el avance y los resultados que se están teniendo en esta agenda de derechos humanos. Abrazo, gente, y nos vemos hasta la próxima.